Bien. Bueno, entonces, en la clase pasada habíamos quedado, a ver, habíamos más o menos llegado por acá a ver una chapa que está fija en un extremo, ¿sí? Y nosotros de alguna forma intuitivamente sabíamos que el hecho de estar soldada o fija acá hacía que esta chapa no se pueda mover, ¿no? Entonces la separo, la miro como un cuerpo libre, que le llamaban en física uno, y entonces me pongo a pensar, digo, ¿qué le tendría o qué efecto le hacía a esta chapa a esta otra, que es mi chapa en estudio, para que realmente estuviera en equilibrio, no se moviera? Bueno, y si intuitivamente lo pensamos, para que no se traslade, si acá hay una fuerza hacia abajo, evidentemente acá tiene que haber una fuerza igual y contraria hacia arriba, porque si no se trasladaría verticalmente. Horizontalmente, particularmente en este caso no había nada, así que no va a aparecer ninguna fuerza. Ahora estoy viendo que entre la fuerza aplicada y la que aparece en el apoyo se genera un momento o un par hacia de rotación horario, con lo cual, y yo sé que si hubiera un par, esta chapa estaría girando, y yo sé que este exterior, donde estaba soldada, impide ese giro, con lo cual, evidentemente, esa chapa está generando un momento, que es este momento que ponemos acá, de valor F por D, o sea, Profesor, ¿por qué el momento sería antihorario? porque vos fijate que entre las dos fuerzas, la aplicada y la reactiva, se genera un momento horario. Eso la haría girar en sentido horario, y yo sé que no gira, con lo cual, para que exista el equilibrio de rotación, tiene que haber equilibrio de momentos. O sea que este momento que agregué, que lo genera esta chapa externa, es para equilibrar el par generado por las dos fuerzas. ¿Se entendió? Vamos de Sí, nuevo. gracias. Vamos de nuevo. Lo único que tenía aplicada la chapa era esta fuerza. Acá yo no sabía qué pasaba, solo sabía que hay una soldadura que hace que esta chapa no se mueva. Que no se mueva quiere decir que no hay rotación y que no hay giro. Perdón, y que no hay traslación. Bueno, si no hay traslación, evidentemente esa soldadura tiene que aportar esta fuerza vertical. Por otro lado, yo veo que entre esta fuerza vertical necesaria para el equilibrio y esta aplicada se genera un par horario. Bueno, si hubiera un par horario, esta chapa estaría rotando, y yo sé que no es así porque está estática o quieta. Bueno, quiere decir que además esa chapa externa genera este momento que impide la rotación de la chapa. Bueno, ahora todo esto que hemos simbolizado acá con un poco de idea realista en nuestro cuaderno lo vamos a dibujar más simple. Y lo vamos a dibujar la chapa, la vamos a dibujar con una línea, bueno, la fuerza aplicada es la fuerza, y en este extremo, donde está la unión, que impide tanto la traslación horizontal, vertical como el giro, le vamos a poner este símbolo que ven acá, que se denomina empotramiento o vínculo de tercera especie. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, Sí, profe, se profe. entendió. Bien. O sea que entonces, ¿cómo vamos a representar esta realidad de algo externo que impide la traslación vertical, la traslación horizontal y el giro? Con esto, este símbolo. ¿Cómo se llama? Empotramiento. Además, se denomina vínculo de tercera especie. ¿Por qué? Porque impide la traslación vertical, impide la traslación horizontal y impide el giro. Bien. Otro vínculo que nos vamos a encontrar en la práctica, y ustedes habrán visto cómo se unen en general dos piezas, es por un tornillo, ¿no? O sea que entonces nuestra chapa en estudio es la chapa 1, que es esta gris, que está vinculada por ese tornillo a otra chapa que es exterior, que no nos interesa estudiar, que está fija. Bien,
Y además, esa chapa tiene estas fuerzas cualesquiera, P1, P2, P3, podría tener un momento, no importa. Es una chapa que tiene cargas. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esta chapa? Esta chapa, en términos cinemáticos, fíjense, ¿qué quiere decir cinemática? ¿Recuerdan de Física 1? Que era la estática y que era la cinemática y que era la dinámica, ¿lo recuerdan? La Bueno, estática era cuando un cuerpo está, bueno, estático, o sea, sin movimiento. bien, La cinemática es cuando hay velocidad y la dinámica es cuando hay aceleración, o sea, cuando hay bien, fuerzas. perfecto, muy bien. Bueno, entonces, si lo miramos a esta chapa así como está, desde la cinemática, ¿qué se les ocurre que puede ocurrir? ¿Qué movimiento va a tener? Alrededor del tornillo. Alrededor del tornillo va a girar. Si uno la quiere trasladar horizontalmente no va a poder, ni verticalmente tampoco. ¿Por qué? Porque esa chapa tiene uno de sus puntos, que es el tornillo, que está quieto o está fijo a otra chapa que está quieta, ¿no? Entonces, trasladarse no se va a poder trasladar ni en X ni en Y. O sea que yo ya sé que la traslación en X, o si se quiere para ustedes la velocidad en X, ¿no? Es cero. La traslación en Y es cero. Eso es porque este punto es un punto fijo, ¿no? Respecto a la traslación. Ahora, la chapa va a poder experimentar este movimiento de giro alrededor de este punto, porque este punto no es una soldadura, justamente es un tornillo o bulón pasante que permite el giro. Entonces la chapa va a experimentar ese giro. Bueno, ahora acabamos de decir que intuitivamente estamos viendo que no se va a trasladar, ¿no? La traslación en X y en Y son cero. Bueno, entonces, si no se traslada, es porque evidentemente no hay la suma de fuerzas en X es cero y la suma de fuerzas en Y es cero. O sea, de acá yo puedo deducir que no hay fuerzas en X y de acá puedo deducir que no hay fuerzas en Y. Porque si hubiera fuerzas, se estaría acelerando y si está acelerando, se está trasladando, ¿no? Entonces, estas dos ecuaciones, que las leo intuitivamente de cómo está fija esta chapa, me están dando una información. Es que esta chapa no se traslada y con lo cual no hay fuerza ni en X ni en Y. Ahora, originalmente, estas tres fuerzas, como lo veo acá, tienen una resultante. Pongámosle un caso genérico, ¿no? Que es esta resultante. Entonces, quiere decir que para que la chapa, si lo miro solo por las fuerzas esas que veo, o sea que serían la resultante en X y la resultante en Y, si fuera solo mirando estas fuerzas, entonces la chapa se trasladaría en X y se trasladaría en Y. Y no está reflejando lo que yo en realidad leí intuitivamente, que no hay ni traslación en X ni en Y. Bueno, eso quiere decir que acá en este bulón o en este tornillo, esta chapa, la externa, le está generando una fuerza, que es la resultante que pasa por A, que tiene una componente horizontal que se opone a la Rx y una componente vertical que se opone a la RI. Entonces ahora sí mi sistema queda un poco más completo. Tiene justamente las fuerzas necesarias, una aplicada y otra reactiva se llama porque se genera como reacción a esta que pasa por este tornillo. ¿Cuánto valen? Y bueno, tiene que valer esta igual y contraria a esta para que haya equilibrio en X, entonces no haya traslación en X, y la vertical igual y contraria a esta para que haya equilibrio en Y no haya traslación en Y. Profe, pero ¿Hasta entonces ahí el me entendió? sistema... Sí, 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 ¿Cómo? una consulta. Sí. Entonces el sistema sí estaría en equilibrio. O sea, no es que Bien, estaría con velocidad. sin velocidad. Si está en equilibrio es sin velocidad. Por eso, pero como dice en términos cinemáticos, Bien. En términos, en términos cinemáticos es respecto al análisis del movimiento, ¿no? En términos cinemáticos,
yo estoy intuitivamente viendo que no se traslada en X, o sea que la traslación y por ende la velocidad y por ende la aceleración en X es cero, y que no se traslada en Y. Eso lo veo intuitivamente por el hecho de que la chapa está atornillada acá, ¿no? Ahora, lo que estoy viendo es que la rotación alrededor de A, que es ese punto, es distinta de cero. Eso lo podés visualizar, Sí, profe. ¿sí? Bien. Ahora, bueno, yo quiero justificar esto ahora. Porque es lo que estoy viendo, desde el punto de vista de la cinemática, estoy viendo que pasa eso. ¿Cómo lo veo desde el punto de vista de las fuerzas? Bueno, ¿qué tiene que pasar? Separo mi cuerpo en estudio, que es esta chapa, sé que tiene esta fuerza aplicada, que es la resultante de estas tres rojas, lo hice acá, el polígono de fuerza. Es un caso genérico igual. Bueno, entonces le falta algo así como está. Bueno, le falta lo que pasa por este tornillo, que es una fuerza que se opone a R. Y a esa fuerza, como es reactiva, es el resultado de lo que ocurre en esta unión, por principio de acción y reacción, se la llama reacción en A. ¿Cómo tiene que ser la reacción en A para que efectivamente se cumplan estas dos cuestiones cinemáticas que yo observo en mi sistema? Tienen que ser igual y contraria a R, o sea, opuesta al vector R. O sea, de modo que la componente de R según X se anule acá y la componente de R según Y se anule acá. O sea que mi sistema tiene que tener en este punto esta fuerza. Bien, hasta ahí estamos. Ahora, fíjense que justamente entre RA y R, que son dos fuerzas paralelas, justamente para que se cumpla esto del equilibrio, y separadas una distancia D, se genera un par. Se genera un par de valor R por D, horario. Bueno, eso precisamente, ese par, es el que me va a hacer girar la chapa o la puerta, como venimos acostumbrados nosotros. Recuerdan que yo les dije que cuando uno aplica una fuerza sobre una puerta, en la bisagra se genera una igual y contraria, por eso la puerta no se traslada, pero que sí se genera un par y ese par es el que produce el giro. Par o cupla, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió? Profe, una Sí, consulta. sí. Vos lo que estás buscando es con las traslaciones, negar esa traslación en X y en Y, generando esa nueva resultante que tenemos ahí, y después la rotación por esas cuplas que tenemos para compensar la traslación. Eso no me quedó muy claro. No, lo que pasa es que acá no hay equilibrio. Yo lo único que hice fue dije, yo ya sé que este sistema no se traslada ni en X ni en Y, porque este tornillo no lo impide. O sea, si no se traslada en X, es porque a esta fuerza, que es la Rx, hay alguien que se opone. Y se tiene que dar sí o sí acá en este vínculo, que es en el cual está fija. Y por otro lado, si no hay traslación en Y, a esta fuerza que es la RI, tiene que haber alguien que se oponga y justamente el único lugar donde puede aparecer es acá en este tornillo. Entonces ahí descubrí que sí o sí Que, esta chapa tiene una fuerza acá, que la vamos a llamar RA, que es igual y opuesta a R. ¿Sí? Eso lo claro, que ahí descubrí. forma la cupla. Ahora, ¿qué ocurre cuando aparece esa fuerza? Se genera con este brazo de palanca una cupla. ¿Qué es lo que hace esta cupla? Me hace girar la chapa en este sentido. ¿Sí? O sea que esta chapa, así como está girando alrededor del punto A. Es lo único que logré ver hasta ahora de esto. A este apoyo que está acá, que es un tornillo, un bulón pasante, se lo llama apoyo de segunda especie. ¿Por qué? O articulación, si se quiere también. Porque es un apoyo que me impide la traslación vertical y horizontal de la chapa, pero me permite el giro. Recuerden que el anterior era de tercera especie, acá al pie de la filmina, era de tercera especie porque impedía todo, la traslación y la rotación. En cambio, este nuevo apoyo que acabamos de ver es de segunda especie porque está bien, restringe la traslación en X y en Y con esta fuerza reactiva que aparece, pero el giro está permitido. Profe, Bien, sí,
Una pregunta, entonces ahí es como estaríamos diciendo, como digamos la clase anterior, es que está en vínculo doble es cuando está en equilibrio de traslación, pero no de momento. Exactamente. El vínculo doble Ok. es el que me impide la traslación, pero de la chapa, pero no el giro. Ok, gracias. Vos fijate qué es lo que hace el vínculo. El vínculo es una unión que permite que se genere una fuerza, que se llama fuerza reactiva, que es esta verde. O sea, vos para qué unís algo, por ejemplo, una puerta, ¿por qué la unís con bisagras? Bueno, porque vos querés que la bisagra te permita el giro, pero cuando vos empujás la puerta para abrirla, no querés que se traslade. Entonces, por eso pones ese vínculo. O sea, cuando uno le pone un vínculo a una chapa es porque quiere lograr algo. En el caso de una puerta, que es más o menos como esta chapa, yo lo que quiero lograr es que no se traslade, pero que gire. Bueno, ¿y por qué no se traslada? Y porque ese vínculo puede generar una fuerza que se llama fuerza reactiva, que es esta verde, que se opone a las fuerzas activas que yo le aplique, que son estas azules. En cambio, este otro que está acá es un vínculo más poderoso. Además de poder generar la fuerza, puede generar un momento. Entonces hace que la puerta ni gire ni se traslade. ¿Sí? Es como soldar las bisagras de una puerta. Bien, ese es el poder que tienen los vínculos. Y ahora, bueno, vamos a introducir otro vínculo. Supongamos que en general, en la mecánica, a mí me interesa que cada parte de una estructura, una herramienta, una sembradora, una cosechadora, un acoplado, un vehículo, lo que sea, un chasis de un vehículo, cada parte nos esté moviendo, se fije a otra y quede quieta. Entonces, así como estaba esta pieza, no me sirve de mucho. Le toca agregar otro apoyo, digamos, otro vínculo que me impida ese giro. Bueno, ese vínculo que impide ese giro es esto que ven acá. Por ahora es todo como un lenguaje nuevo al cual ustedes se van a habituar y lo van a manejar muy bien después. Este nuevo vínculo, fíjense que es como si fuera una nueva chapa recta que se atornilla a la chapa mía, pero y también se atornilla al exterior, a otra chapa que ya no me interesa, es como un apoyo. ¿Sí? O sea que esto sería nuevamente como un vínculo doble. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago esta conexión con doble tornillo, uno y otro? A eso se lo llama biela. A ese elemento se lo llama biela. Asociando un poco a cómo, si alguno de ustedes fue a una escuela técnica, sabe lo que es una biela de un motor. ¿Sí? Es como si fuera un elemento recto con dos agujeros en la punta por los que pasa un pasador, un pernito, y ¿qué función tiene la biela? Bueno, lo único que impide la biela es el movimiento en este sentido, ¿sí? Es lo único que impide la biela, que si yo a un cuerpo lo conecto a una biela, pensemos por acá, yo tengo la biela, la dibujo así más simple como un elemento recto, la biela conectada por acá al exterior, y le pongo cualquier cosa, una chapa, esta chapa. Bueno, fíjense, la chapa, esta chapa que es mi elemento en estudio, puede girar, puede girar alrededor de este tornillo, ¿no? Pero además, la biela, por su geometría, la biela puede girar alrededor de este otro punto. ¿Sí? Si yo pienso la biela como un elemento, la biela puede girar alrededor de este punto. Bueno, y un giro alrededor de ese punto es como si fuera una traslación en la dirección a la tangente a esa curva, ¿no? Entonces, a los efectos de ver qué es lo que le hace la biela a la chapa, la deja girar y la deja trasladarse perpendicular, porque si la biela se traslada así, entonces la chapa que está unida también se traslada así. O sea que entonces, a los efectos de los movimientos,
la biela, como vínculo, le permite a esta chapa que gire, que es el azul que puse, y que se traslade en el sentido perpendicular a la biela. Lo único que le está impidiendo esa chapa a la biela es que se mueva en este sentido. No se puede mover para allá. Es donde la chapa se quiere trasladar para este lado, la tiene, y donde quiere venirse para este lado, la empuja y no la deja moverse. O sea que la única restricción que esa biela le pone a la chapa es no la deja moverse en el sentido del eje de la biela. La deja girar y la deja trasladarse así a la chapa. ¿Se entendió eso? Profe, el tornillo se comportaría entonces como si fuera un perno. El tornillo se comporta como un perno, como un pasador. Claro, está bien. Bárbaro. Bien, entonces a esta biela o a este elemento que permite dos movimientos, le permite a esta chapa que gire alrededor del punto B y que se traslade en el punto B perpendicular al eje de la biela, o sea que, a ver, por ahí para que quede un poco más claro, lo dibujo acá. Respecto al punto B, la chapa, hagamos de cuenta que no está este vínculo, ¿no? Que solo estuviera la biela. Entonces, respecto al punto B puede girar, pero como la biela además gira respecto a C, este punto se mueve cuando la biela gira respecto a C, este punto para pequeños movimientos se mueve así, o sea que entonces los dos movimientos que la biela le permite a la chapa son girar y trasladarse perpendicular a su eje. El único movimiento que restringe la biela es este movimiento. Este movimiento en el sentido de su eje lo restringe. Bien, ¿cómo se simboliza Profe. eso de manera simple? Con un vínculo que se llama vínculo simple y que es esto que hemos dibujado acá. Ya dijimos que el vínculo triple o empotramiento era estas rayitas así. Supongamos que la barra salía para acá. El vínculo doble era esto así, pero también a veces lo van a ver así. Y a veces con un redondelito acá arriba. De alguna forma me está diciendo que gira. Y el vínculo simple lo van a ver así. Y a veces con unos rodillitos acá. Lo cual quiere decir que la chapa o lo que yo conecte, acá puede haber un redondelito también, que indica que gira. Este es el vínculo de primera especie, este es el de segunda y este es el de tercera. Este restringe todos los movimientos, este restringe las dos traslaciones pero me deja girar, y este lo único que restringe es el movimiento perpendicular, ¿sí? Es como si fuera un patín. Ustedes si se suben arriba de un patín, se pueden trasladar, el pie lo pueden mover así, o sea, a través del tobillo puede girar un poco el pie, lo único que no pueden hundir el pie en el asfalto, ¿sí? Lo pueden levantar, pero bueno, hagamos de cuenta que no lo pudieran levantar, ¿no? Es como si fuera una guía de una ventana, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un poco un resumen de lo que son los vínculos. Y de lo Profe, que ¿te puedo hacer una impide cada consulta? uno. Sí. O sea, en este caso, la biela o sea, impide esos movimientos siempre y cuando la chapa 2 no esté. Sería. Siempre y cuando O la la chapa chapa 2 no 2 no. esté. En este caso, como están Claro. las dos, está la chapa 2 y está la biela, entre las dos, entre la chapa 2 mediante el tornillo este y la biela esta, dejaron quieta la chapa, porque vos fijate que donde ahora la chapa quiere girar, acá se genera una fuerza que empuja y no la deja. ¿Sí? Cuando hagan la prueba de agarrar una regla desde un extremo a presionarla con dos dedos, que podría girar, ¿no? Si desde la otra punta
le apoyan el otro dedo, cuando quiere girar ya no puede. ¿Sí? O sea, a ver, pensemos lo más simple, pensemos en una chapa así, que yo acá le pongo un tornillo, ¿sí? Así, ¿no? La chapa podría girar, ¿sí? Ahora, si yo de por acá le pongo una biela, que vendría a ser como poner el dedo, ¿sí? Una biela vinculada al exterior, ahí donde quiere girar, acá aparece una fuerza que no la deja girar. ¿Eso lo ven? ¿Alcanzan a verlo? Sí, sí. Que donde quiere, yo supongo pongo una fuerza acá, ¿no? Esta fuerza F me haría girar la chapa alrededor de A, de esta articulación. Ahora, si yo le pongo esta biela donde quiera girar, acá va a aparecer una fuerza que pasa por el eje de la biela y que se opone, no me la va a dejar girar. Bueno, eso es lo que hace la biela, ¿sí? La biela tiene esa función, no me deja girar la chapa y ya ahora sí se queda quieta. O sea, entre el vínculo doble este que le quita dos posibilidades de movimiento, más el vínculo este que es la biela que le quita una posibilidad más, dejo a mi chapa quieta. ¿Cómo se llama eso? Isostática. Mi chapa quedó isostática. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, ahora todo esto, que es mucho dibujo, lo tenemos que simplificar nosotros. Entonces, toda esta realidad que está acá, la vamos a simplificar de esta forma. A la chapa la vamos a dibujar a través de su eje. Bueno, las fuerzas que dan iguales son las fuerzas. Esta chapa dijimos que era un vínculo doble que se representa de esta forma. Y esta biela, como vínculo, se quita y se pone esto que se llama vínculo simple. Pero fíjense que el vínculo simple se orienta perpendicular a la biela, ¿sí? Fíjense que esta rayita que está acá del vínculo simple va perpendicular al eje de la biela. ¿Qué me quiere decir esto? Que este vínculo simple me permite este movimiento y no este, ¿sí? No me permite el movimiento perpendicular al eje de la biela. Eso significa. Bien, y con esto vamos a simbolizar una estructura real. Bien, entonces, dijimos que de alguna forma lo que nosotros venimos haciendo poco a poco es a una chapa, que es mi cuerpo en estudio, que es la chapa 1, que es mi elemento de interés, le empiezo a poner vínculos para dejarla quieta o isostática. ¿Sí? La dejo quieta o isostática. Profe, Bien, hasta ahí estamos. una pregunta. Sí, sí, adelante. Si está empotrada, entonces está en estado isostático, digamos, ¿no? Cuando estaba empotrada, que es este caso, ya está isostática, porque con un solo vínculo, que lo vimos acá abajo, ya genero las tres restricciones de movimiento y ya no se puede mover. O sea que Perfecto. una chapa empotrada ya es isostática. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿y para qué hacemos todo esto? ¿O para qué nos sirve? Bueno, lo que nosotros queremos entonces es, dada una parte de una estructura que nos interesa, tratamos de ver cómo se conecta con otras piezas, que no las vamos a estudiar, pero queremos saber qué es lo que pasa ahí, qué interacción se produce. Recuerden que lo último que vimos fue el principio de acción y reacción. Bueno, queremos ver qué interacción se produce entre esta pieza que nos interesa y las otras piezas las cuales se une. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, ya dijimos que esos vínculos lo que hacen es impedir el movimiento de las chapas. ¿Cómo lo hacen? A través de fuerzas que yo no conozco en principio. O sea, yo sé que, por ejemplo, en el vínculo doble se genera una no traslación en X en Y. Bueno, ¿eso quién lo genera? Dos fuerzas
que todavía no las conozco, pero que yo sé que son las encargadas de impedir la traslación en X y en Y. Por otro lado, tengo este otro vínculo acá, que ya dije que impide el movimiento de la chapa según el eje de esa biela. ¿Cómo lo hace? Con una fuerza que es esta verde, que es una fuerza incógnita, que justamente tiene esa función de impedir la traslación de la chapa según ese eje. ¿Sí? Según este eje. Entonces, eso es lo que hacen los vínculos. Impiden movimientos. ¿Cómo lo hacen? A partir de fuerzas. ¿Cómo se llaman esas fuerzas? ¿Reacciones o fuerzas reactivas? ¿Las conozco? Por ahora no. Pero yo sé que entre las fuerzas aplicadas, que son las rojas, que se llama sistema activo, y las fuerzas verdes, que son las que generan los vínculos, que se llama sistema reactivo, que no las conozco, yo sé que entre esas hacen que mi chapa esté en equilibrio. Y si mi chapa está en equilibrio, no hay traslación en X. O sea, la traslación en X es igual a 0. Y eso físicamente quiere decir que la suma de las fuerzas en X es 0 entre las activas y las reactivas. Por otro lado, yo sé que la traslación en Y no se da, porque mi chapa está quieta. O sea que la traslación en Y es 0. Y eso físicamente quiere decir que tiene que resultar que la suma de fuerzas en Y sea 0. Y yo sé que la rotación es 0, porque si la chapa está quieta no se traslada y no gira. Y eso lo garantizo haciendo que la suma de momentos es 0. Respecto al punto que se me ocurra de la estructura. ¿Se entendió? ¿Este concepto general se logró entender? Profe, pero Trial entonces version. todo el sistema está en equilibrio. Exactamente, o sea, yo parto al revés. Yo lo que probé es que estaba quieto. O sea, le puse vínculos para que esté quieto. Ahora, si está quieto, por la física, ley de Newton, si está quieto, no hay aceleración. Si no hay aceleración, no hay fuerzas asociadas. Entonces, yo probé que estaba quieto según X, o sea que no hay aceleración según X. Entonces, la suma de fuerzas en X es 0. Recuerden que fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? O si quieren acá, lo pueden haber visto como derivada de la velocidad en el tiempo. O sea, cambio de velocidad en el tiempo. Y si hay cambio de velocidad, hay traslación, ¿no? Entonces yo partí al revés. No hay traslación, no hay aceleración. Si no hay aceleración, no hay fuerza. Pero ¿y qué Ahora, pasa con los movimientos que se genera con la biela? O sea, eso no lo tenemos en cuenta. no, lo que pasa es lo siguiente. La biela me permitía dos movimientos, pero este vínculo que está acá se los impide. O sea, la chapa, que es mi elemento en estudio, logró estar quieto no solo con la biela y no solo con el vínculo doble, sino con la acción conjunta de los dos. Mi sistema por eso no está solo fijo a la biela, ni solo fijo al tornillo, está fijo a los dos lados. Con estos dos vínculos logré que esté quieto. ¿Sí? O sea, Ah, ok. Había entendido que con la biela se podía trasladar y rotar. Claro, con la biela se puede trasladar y rotar, pero yo le agregué este doble que le impide esas dos. Ah, ok. O visto de otra forma, solo con este vínculo doble podía girar y le agregué esta biela que se lo impide. O sea, entre las dos, yo acá cuando analicé la biela que me permitía la traslación y la rotación, la analicé solita, pero mi chapa no tiene solo la biela, tiene la biela y el doble. Y ya vi que intuitivamente entre los dos me impiden el movimiento de la chapa. Y si no hay movimiento, está en equilibrio, decimos. Y si está en equilibrio, físicamente se tienen que cumplir estas tres ecuaciones. Que no hay suma de fuerza en X, que no hay suma de fuerza en Y y que no hay rotas y no hay suma de momentos. Entonces, mi problema tiene ciertos datos, que es su geometría y las fuerzas aplicadas, y tiene ciertas condiciones de apoyo que me permiten, que generan estas incógnitas. ¿Cómo determino estas incógnitas? Con estas ecuaciones.
Ese va a ser el problema que vamos a resolver en 3 semanas de acá en adelante. Vamos a tener una estructura conocida, sus cargas y su geometría, y que está vinculada a otras cosas, con vínculos que nos van a dar. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra tarea? Ver qué fuerzas se generan en los vínculos para que efectivamente nuestra estructura esté en equilibrio. Profe, una consulta. ¿Por qué RB en ese caso apunta para ese lado? No, no sé, No ni lo idea. logro ver. No, lo puse así, pero es una incógnita. Ah, está bien. Esto es un caso genérico, después cada ejemplo me dirá para dónde apunta. Está bien. Por lo que vos Bien, bien. por lo que se ve ahí intuitivamente, tal vez tendría que ir para el otro lado, pero no importa. Vos a las incógnitas le vas a proponer un sentido, si da negativo quiere decir que va en contra. Está bien, perfecto. Eso se va a clarificar acá con este ejemplo, mirá. Trial version. A ver, Trial version. bueno, vemos este ejemplo. Trial version. Me siguen escuchando, ¿no? Ahí sí, sí. Bien. Sí, Bueno, profe. fíjense, esto es un ejemplito donde tenemos, vamos a identificar cada cosa. Tenemos nuestra chapa en estudio, es esto. Las cargas aplicadas son las que están en rojo. ¿Sí? Es dato, todo dato. ¿Cómo se conecta? También es dato. Mediante este vínculo doble. Y esto que está acá, que es una biela vinculada al exterior, ¿no? Y toda la geometría. Todos estos datos, ¿no? Dato, dato, dato. ¿Cuáles son mis incógnitas? Mis incógnitas son, ¿qué fuerza se genera acá? ¿Qué fuerza se genera acá? Bueno, ¿y qué? Va, y acá la dibujé en verde. ¿Y qué fuerza se Profe, ¿no hay genera? dos vínculos dobles? ¿Cómo? ¿No hay dos vínculos dobles? Sí, este es un vínculo doble y esto que está acá es una biela conectada a otra chapa exterior que es un vínculo doble, pero la conjunción de este vínculo doble conectado a la biela es como si acá hubiera un vínculo simple. Pero ese no es el dibujito de una biela. Este que está acá, Por sí. eso. ¿Cómo que no? No, no es un triángulo y una línea abajo. La biela. No, bueno, pero todavía, a ver, todo esto que está acá, el doble con esto, vamos arriba, yo ahí dibujé la biela, pero con una línea, y el doble. Eso es lo que está dibujado acá, la biela y el doble. Eso, bueno, borro un poquito todo esto. ¿Ves que está la biela y el doble? Bueno, Ah, ok. todo Ah, eso, bueno, pensé que no sé por qué no se activa. Todo eso lo podemos borrar. Todo esto que está acá lo podemos borrar y, como decís vos, poner directamente ese triangulito con esto. O sea, todo esto, la biela más el doble, se reemplaza por el vínculo simple. ¿Sí? O sea que vos en la práctica todo esto que está acá lo podés reemplazar por, lo dibujo acá para que quede más prolijito, un vínculo simple apuntando en paralelo a la biela, ¿no? El vínculo simple inclinado así. Este punto que está acá sería este. Todo eso se puede reemplazar por ese vínculo simple. Por eso puse la fuerza que se genera, esa verde que está ahí, que es la que se genera en la biela. O sea, siempre que vos tengas una biela, se genera una fuerza en la dirección de la biela. ¿Cuál es esa fuerza? Es la que acabo de poner acá, esta verde. Fuerza en la biela 1. ¿Sí? Fíjate que bien. Es como que lo simplificaste ahí.
Exactamente. Todo esto, la única capacidad que tiene es de generar una única fuerza en la dirección de la biela, que es esto. En cambio, esto que está acá tiene la capacidad de generar dos fuerzas, una vertical y una horizontal, que las desconozco. Y Ah, esas profe, son Y las se incógnitas. simboliza con el punto. Se simboliza con el puntito ese, ¿no? Tipo cuando hay una biela y un vínculo doble. Sí, exactamente. Ah, bien. Bien. Entonces, las incógnitas del problema son estas tres. ¿Qué fuerza profe, tiene? una pregunta. Sí. Disculpe que lo interrumpa. El dibujo de abajo, el que es una biela, no, Sí. no me quedó claro. Es una biela, o sea, es una biela, pero por acá abajo hay un vínculo doble y es una biela o es un conjunto que No, no es deja un moverse. conjunto. Fíjate que Sí. acá arriba estaba. Es un conjunto. eh, digamos, el vínculo es el conjunto de esto más este elemento, ¿no? Que se llama Perfecto. biela, Claro, se ¿no? representa la La biela de biela en esa sí se forma también. llama esto. Sí. Esto se llama biela, pero sí o sí lo tengo que conectar a algo afuera. ¿Sí? Y ese conjunto, que acá está simplificado de esta forma, esta sería la biela con los dos extremos articulados conectada en el exterior a un doble, todo esto se comporta como si acá hubiera una única restricción, acá, que es este vínculo simple así, que lo único que puede Perfecto. hacer es Gracias. generar una fuerza puntando en el sentido de la biela. No sé si para arriba o para abajo, porque es una incógnita que no conozco, pero se reemplaza por eso, o sea, o se simplifica en eso. Profe, en este caso, FB1 no sería siempre para arriba, porque como que la llama Sí, yo lo estaría hice a para abajo propósito, y la ahora reacción te sería para explico por arriba. qué. Yo Ah, lo está hice a bien. propósito porque son incógnitas, y si bien vos en un caso fácil lo podés visualizar, yo lo que les recomiendo es que a las incógnitas, independientemente que de antemano ya les dé una idea para dónde va, las pongan apuntando las horizontales hacia la derecha, o sea, coincidente con el semieje X positivo, las verticales hacia arriba, coincidente con el semieje Y positivo, los momentos incógnitas en sentido antihorario, o sea, como si fuera positivo, y si hay alguna fuerza inclinada y la puedo poner para que apunte al primer cuadrante, mejor. Eso es lo ideal, porque son incógnitas que yo en principio para una estructura en general no voy a saber para dónde van. Para alguna muy particular, muy fácil, sí voy a saber, pero en general no voy a saber. Entonces propongo un sentido, porque es una incógnita. Si da negativo quiere decir que va en contra de lo que yo propuse. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo en mi sistema? Un sistema de fuerzas activo, que es este rojo, sistema, perdón, bueno, creo que no lo puse, el rojo es el sistema de fuerzas activo, y un sistema de fuerzas reactivo que es el verde. Son las reacciones en los vínculos que no las conozco. Yo sé que entre ambas tienen que estar en equilibrio, entonces planteo las ecuaciones matemáticas del equilibrio. Suma de fuerzas en X. ¿Quién aporta en X? La horizontal en A, positiva. La componente de esta incógnita, fíjense que como yo la puse apuntando para allá, tiene una proyección horizontal que vale FB1 por el coseno de 45 y positiva. ¿Por qué? Porque la puse apuntando para allá. Si alguno de ustedes la pone en contra, apuntando para acá, fíjense que en su ecuación le aparecería con un menos acá. ¿Sí? O sea que el signo que va a aparecer en cada ecuación depende de lo que ustedes propongan. Yo les recomiendo lo que es incógnita, proponerlo en sentido positivo. Bien, entonces les decía, tengo la horizontal en A, la componente de la fuerza de la biela y 2P hacia la izquierda negativo. O sea, yo tuve en cuenta esto, esto y esto. Suma de fuerzas en I. ¿Quiénes aparecen? La vertical en A, que es esta, la componente de la biela hacia arriba y la fuerza aplicada, que es dato, hacia abajo. Entre todos suma cero. ¿Por qué suma cero? Porque yo sé que esta estructura está quieta y no se traslada en Y, o sea, la traslación en Y es cero. ¿Y por qué en X la suma de fuerza era cero? Porque yo sé que no hay traslación en X. Bien, pero además yo sé que mi estructura no gira.
Entonces, elijo un punto cualquiera, por ejemplo, yo elegí el A, y tomo momentos. ¿Quiénes hacen momentos? Bueno, tengo un momento aplicado como carga, que es este de 150. Como es antihorario, es positivo. Después tengo la componente horizontal de la biela, esta, FB1 coseno de 45, con un brazo de 200. ¿Sí? Eso, respecto a este punto, esta fuerza la haría girar en sentido antihorario, por eso va un más acá. Después tengo la componente vertical de la biela, que pasa a 100 respecto a este punto. Y ven que pasa a 100 de distancia, y también la haría girar en sentido antihorario. Por eso FB1, seno de 45 la fuerza, brazo de palanca 100 y positivo. Y después tengo la fuerza de 3P, que pasa a 200 respecto al punto A, y que hace un momento horario para este lado, o sea, negativo. Cada una de esas fuerzas con su brazo de palanca tiende a generar un momento y por ende un giro. Pero yo sé que como giro no hay, todo tiene que sumar 0. ¿Sí? Y ahí me armé un sistema de 3 ecuaciones donde hay incógnitas que son las verdes y fuerzas conocidas que son las rojas, pero que entre todo tienen que sumar 0. Bueno, ese sistema tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas, o sea, la solución es única. Bueno, resuelven de la forma que ustedes le quieran, ya lo saben hacer, y determinan las fuerzas que eran incógnitas. Bueno, me dio que la fuerza en la biela 1 es 2,12 P. La horizontal en A es 0,5 P y la vertical en A es 1,5 P. Todas dieron positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando supuse el sentido, lo supuse correctamente. Si alguna da negativa, supongamos que esta hubiera dado negativa, la tacho, la corrijo y la pongo para este lado y listo, ahí terminó. No necesito rehacer ninguna cuenta, nada. Quiere decir que, supongamos que me dio un valor negativo, quiere decir que va en contra con el valor positivo. Nada más. Profe, discúlpame, se me cortó el internet cuando estabas explicando lo de la sumatoria de MA. Bien, yo sé que esta estructura es rota. Entonces, planteo que la suma de momentos tiene que ser 0. Entonces, elijo un punto cualquiera, el que a vos te guste. ¿Eh? Yo elegí este, ¿por qué? Porque yo sé que por este punto pasan 2 de mis incógnitas, entonces no van a ser momentos y me va a quedar una ecuación más limpia, más prolija. Entonces, tomo momentos respecto a este punto de todo lo que hace momentos respecto a este punto. Bien, tengo un momento aplicado, que es este de 150, que es positivo porque es antihorario. Tengo la componente horizontal de la biela, que es FB1 coseno de 45, que pasa a 200 del punto A, ¿sí? ¿Ves que pasa a 200? Y hace momento antihorario, me la haría girar así a la chapa. Por eso es positivo ese momento. Después tengo la componente vertical de la biela, que pasa a 100 del punto de interés, y también me la haría girar así a la chapa, con lo cual hace un momento la fuerza por brazo de palanca 100 positivo, y después tengo esta fuerza de 3P, que pasa a 200 respecto al punto A, y que me haría girar la chapa sentido horario, por eso el momento es negativo. Entre todo tiene que sumar 0 para que haya equilibrio rotacional. ¿Sí? Entonces, ahora tengo 3 ecuaciones, 2 de fuerza y una de momento, que dan 0. Es un sistema homogéneo. Cuando todo se igualaba a 0 quería decir que era un sistema homogéneo. De 3 ecuaciones y 3 incógnitas, solución única. Estas son las soluciones, ustedes lo despejan de la forma que quieran. En este caso dieron todas positivas, quiere decir que propuse, ven que yo propuse la dirección de mis incógnitas, que propuse bien. Supongamos que alguna da negativa, quiere decir que a esa la propuse mal y va en sentido contrario. ¿Se entendió?